Bueno, buenos días. Vamos a comenzar un poco con una pequeña inauguración, el doctor García Sáenz y yo. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí en la sala, los que vais a estar de manera presencial, y también, por supuesto, agradecer a todos nuestros compañeros iberoamericanos del otro lado del Atlántico que se van a conectar y van a ver la jornada completa en vía por streaming grabado. Como sabéis, este encuentro, pues realmente el inicio tuvimos muchas complicaciones, una pandemia por medio, y realmente al principio todo era online y con buena voluntad. Y afortunadamente la verdad que hemos tenido bastante éxito, y yo realmente quiero agradeceros a todos los que habéis creído en el proyecto, agradecer por supuesto a Arán, que creyó en el proyecto, y por supuesto a mi amigo y compañero el doctor García Sáenz por haberme ayudado, y hemos hecho creo un buen equipo a la hora de realizar este evento. El evento nace con la idea realmente de una colaboración de ambos lados del Atlántico y con poner en valor el área de multidisciplina que caracteriza esencialmente al cáncer de mama. La multidisciplina en España y en los países de la América que habla en español o en portugués está desarrollada de manera distinta, y justamente este punto de encuentro tiene que ver realmente con que nos pongamos de acuerdo y que aprendamos unos de otros. La sesión se grabará y los compañeros de iberoamericanos la podrán ver. Yo quiero agradecerle a todos ellos que nos van a ver su participación. También quiero agradecerle al doctor Fernando Petracci, que es un compañero argentino que ha grabado una conferencia muy interesante, que la podéis ver grabada en la plataforma. Y sobre todo, bueno, a todos los que estáis aquí por habernos ayudado a que salga adelante. Creo que el día de hoy es bastante intenso. Vamos a intentar, todos los moderadores, y os pido a los ponentes que cubramos el tiempo, y por supuesto que haya un área de participación. Es una participación global. El cáncer de mama es una patología esencialmente que necesita una terapia y un diagnóstico multidisciplinario, y para eso estamos aquí, para aprender oncólogos, radioterápicos, ginecólogos y enfermería, todo el área de personas que están relacionadas con el diagnóstico y con el tratamiento del cáncer de mama. Muchas gracias, y también, por supuesto, gracias a la industria farmacéutica que nos ha apoyado. Cuando quiera, José Ángel. Sí, muchas gracias, Manolo. Bueno, pues comunicaros que nos dimos cuenta hace unos años, esta es la tercera jornada, que no podemos ser excelentes individualmente, ¿no? Sino que tenemos pues congresos de radiodiagnóstico, congresos de oncología médica, congresos de oncología radioterápica, congresos de cirugía, de psicología, de oncología, de enfermería oncológica, etcétera, ¿no? Y en aras un poco de aunar ese esfuerzo e intentar, ¿no?, en este cambio que estamos tendiendo a revertir la enfermedad, a curar a cada vez a más pacientes desescalando tratamientos y haciéndolo de manera más eficiente, es sin duda con la sinergia de todas las disciplinas, y eso es lo que buscamos, ¿no? Hoy es el primer martes de un mes especial, que es el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama. El día 19 será el día del cáncer de mama, y por eso, vamos, tampoco queríamos competir con una semana tan intensa. El 19 de octubre, como sabéis, será cuando todos los medios ponen voz también a todos estos avances, y lo que buscamos es un punto de encuentro entre todos los especialistas. Me sumo a los agradecimientos a los sponsors que nos han ayudado a generar este evento, desde luego a los ponentes que han accedido, ¿no?, a formar este programa. Tiene 3 bloques, va a tener un primer bloque de mama inicial, un segundo bloque de mama localmente avanzada y un tercer bloque de mama metastásica, y un poco, pues, aunando los esfuerzos de todos, veréis cómo vamos a aprender todos somos necesarios y somos imprescindibles para poder tratar por y para las pacientes con cáncer de mama. Y luego, a mediodía, va a venir la profesora Ana Yuk a darnos una charla que seguro que será de gran interés. Probablemente, ¿no?, siempre aprendes de Ana, y os invito, ¿no?, bueno, ya sé que la jornada es intensa, pero que no os perdáis lo de Ana, ¿no? Entonces, sin más dilación, llamamos a Manuel. Sí, ¿qué quiere?
Manuel Gonzalo Vázquez es jefe de servicio del Servicio de Oncología Radioterápica aquí en el Hospital Clínico San Carlos, que va a ser la persona que va a coordinar este primer bloque. Buenos días. Vamos a empezar esta primera jornada. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores por el esfuerzo que hacen en organizar este tipo de eventos, a los ponentes por el esfuerzo que hacen también en transmitirnos toda la información. Y nada, ya que vamos bien de tiempo, vamos a empezar con la primera charla en esta mesa que va de cáncer de mama temprano, una entidad que cada vez más frecuente gracias a los programas de screening y que cada vez son mucho más, hay más adherencia a ellos. La primera charla la va a dar María Antonia Cubero Pérez, que es enfermera del equipo de terapia intravenosa en el Hospital Clínico San Carlos y nos va a hablar de acceso venoso en cáncer de mama. ¿No quiera, María Antonia? Vale, buenos días, muchas gracias. Gracias sobre todo al doctor García Sáez por haberme invitado a estar hoy aquí compartiendo mi experiencia. Voy a empezar contándoos algo que yo creo que ya todos sabemos. Bueno, pues que el cáncer de mama es una enfermedad de las más prevalentes, que va a afectar a todos los aspectos del individuo y su familia y que, evidentemente, nosotros como enfermeras pensamos que el cuidado enfermero es fundamental para estas pacientes. Nuestras pacientes van a ver afectado todo lo que es su estado general. No solo van a tener malestar físico, sino que esto va a afectar a su equilibrio psicológico, evidentemente también va a afectar a su entorno social y a sus funciones básicas. Yo creo que esto ya más o menos todos lo conocemos, el cáncer no solo afecta a lo que hemos hablado, sino que afecta también a lo que es el entorno de dichas pacientes. Pero yo voy a entrar un poquito más allá, porque en realidad lo que yo os he venido a contar es el acceso venoso de nuestras pacientes y sí que es verdad que es algo que a veces pasa desapercibido, que hay veces que no tenemos en cuenta, pero que a la vez va a afectar en todo esto de lo que os he comentado. ¿Y qué es el capital venoso? Bueno, pues así para contaros un poquito, para que los que no estéis metidos en este mundo, pues son todos los vasos potencialmente pinchables, digo yo, ¿no? Aunque la palabra pinchar suena un poco más cruenta. Bueno, pues son todos aquellos vasos que podemos utilizar en un momento dado para administrar un fármaco. El problema es que ese capital venoso es limitado, se agota. Por tanto, con el tiempo se deteriora, con las funciones no se reemplaza nunca. Es algo que yo creo que no acabamos de ser conscientes, que el capital venoso no se repara nunca. Una paciente joven a la cual hemos hecho una mala gestión del capital venoso, como ahora veremos, llegará a su edad anciana con mala gestión del capital venoso y con un capital venoso totalmente deteriorado. Por tanto, hay que recordar que es uno y para toda la vida. Y encima el capital venoso en el paciente oncológico pues tiene unas características además determinadas, bien sea porque tiene una fragilidad venosa. Los tamaños de las venas pueden ser habitualmente bastante pequeños. Encima, si ya ha sufrido tratamientos oncológicos, pues esas venas pueden estar dañadas, pueden estar esclerosadas, pueden estar trombosadas. Si encima ya en concreto hablamos del cáncer de mama, pues son pacientes que presentan linfedema en muchas ocasiones. Y si estamos hablando de un tratamiento de una adyuvancia, pues encima tenemos un brazo que ya está operado y que no podemos utilizar. Si ya ha tenido tratamientos con citostáticos, pues estos ya sabéis que muchas veces provocan neuropatías periféricas, por tanto, ya estas pacientes ya tienen ese miembro dañado. Además, hay disminución del flujo sanguíneo. Si están radiadas, pues ya es una zona también dañada. Y hay muchos casos que aparecen trombosis que también nos pueden afectar a esa canalización de una vena. Y las múltiples venopunciones pues hacen que también la paciente esté especialmente sensible. Como podéis ver, tiene unas características especialmente bastante determinantes, ¿no? Y estos son daños que nos podemos encontrar en nuestros pacientes. Esto es habitual, son fotos que he hecho yo.
Bueno, pues en las dos fotos centrales son extravasaciones de docetaxel, de paclitaxel. La foto que veis a vuestra derecha es una extravasación de una dosorubicina. Y en las otras dos fotos en los extremos, bueno, pues son tatuajes que ya quedan de por vida en pacientes que han recibido tratamiento oncológico. Como veis, si a todo lo que hemos hablado antes del daño físico, social, psicológico, añadimos este daño, pues como podéis ver, el capital venoso es algo que no podemos olvidar ni desdeñar. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Pues bueno, vamos a hacer una buena gestión del capital venoso en las pacientes a las que atendemos para que podamos administrar esos recursos vasculares, para que estas pacientes lleguen a su edad anciana con unas venas decentes y, sobre todo, para que nosotros como profesionales podamos administrar un tratamiento con seguridad y, por tanto, al final, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y no lleguemos a la foto que veis ahí, es una paciente nuestra a la cual se tuvo que canalizar un pique femoral porque ya todo el capital venoso del miembro superior era totalmente inaccesible. A esto es a lo que no tenemos que llegar. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues vamos a seleccionar el dispositivo adecuadamente. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues según las guías de práctica clínica en accesos vasculares, lo primero que tenemos que hacer siempre es una valoración del paciente y a continuación vamos a valorar cuál es el tratamiento que vamos a administrar, tanto en características como en tiempo. Además, tenemos que tener en cuenta las preferencias del paciente y las preferencias del profesional. Son cosas que también hay que valorar. Y este es el esquema que solemos utilizar. Como veis, en la parte de arriba siempre tenemos al paciente y luego tenemos en cuenta las características de la sustancia a infundir. En este caso, lo que más nos interesa es si la sustancia es vesicante o no, que es lo que vais a ver más a vuestra derecha, si hay daño en la capa íntima. Como veis, una sustancia que daña la capa íntima es indicativo obligatorio de administración por vía central. Y luego, con respecto a la duración de la terapia, que es la parte que veis más abajo, pues depende de la duración del tratamiento. Vamos a hablar habitualmente, cuando hablamos de citostáticos, hablamos de PIC o de catéteres tunelizados, ¿vale? Que ahora nos vamos a meter un poquito más en ello. ¿Y qué pasa cuando la administración se puede hacer por vía periférica? Bueno, aquí os he puesto una guía de fármacos que se deben, categorizados como vesicantes, irritantes o no vesicantes, de tal forma que los vesicantes son de obligada administración por vía central y ahí sí que, como enfermera, os pido que si en algún momento una enfermera os dice no voy a poner un fármaco vesicante por una vía periférica, que lo entendáis, porque el riesgo que asumimos es muy, muy importante. Con respecto a los fármacos irritantes, se aconseja la administración por vía central y los no vesicantes se pueden administrar por una vía periférica. Y lo que os iba a contar antes, cuando hablamos de la vía periférica, pues también es un factor a tener en cuenta, porque no todas las pacientes, como he contado anteriormente, tienen un capital venoso periférico apropiado. ¿Y esto cómo lo vamos a valorar? Bueno, pues vamos a utilizar, en este hospital utilizamos esta escala, que elaboró y publicó nuestro amigo y compañero Julio de la Torre, en el que categoriza las vías, la calidad de las vías venosas periféricas. Esto también hay que entenderlo porque una paciente que tiene una escala vía, un grado 3 o superior, no es indicativo de administración por vía periférica, porque el riesgo que corremos de extravasación es bastante elevado. Bueno, pues llegado a este momento y contándoos todo lo que os he contado, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mejor catéter? O no sé si os ponéis en situación alguna vez, ¿qué catéter es el que elijo? Nosotros en el hospital tenemos bastante suerte en eso porque los oncólogos hay veces que lo tienen claro, pero muchas veces nos derivan las pacientes a nosotras y somos nosotras las que aconsejamos cuál es el mejor catéter. Bueno, aquí está siempre la controversia. Los catéteres centrales que manejamos, PIC, Portacat, son dos catéteres de elección en pacientes oncológicos, pero cada una tiene su peculiaridad, sus ventajas, sus inconvenientes. Si os cuento así a modo por encima, por si no lo conocéis, la mayor ventaja del PIC es que es un catéter más económico, lo insertamos las enfermeras en una sala limpia que no es quirófano y, por tanto, esto es bastante más barato que el colocar un reservorio en un quirófano.
Además, bueno, a nivel de inconveniente, sí que es verdad que el PIC es más incómodo para la paciente y sí que está descrito que tiene mayor riesgo de trombosis. El reservorio, bueno, pues el mayor inconveniente es el procedimiento quirúrgico y el coste elevado. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que valorar qué es lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer con cada paciente. Y aquí he tirado un poco de bibliografía, he hecho una pequeña revisión bibliográfica para ver lo que nos dicen las recomendaciones de varios estudios, ¿no? En el que tenéis a vuestra izquierda, pregunta directamente en el estudio qué es mejor para pacientes con cáncer de mama. Y la conclusión que saca es que, bueno, pues que recomienda los totalmente implantados, o sea, el reservorio, el Portacat, para pacientes que necesiten tratamiento de larga duración y altas dosis de quimioterapia, y para PIC para los pacientes que necesiten ciclos de quimioterapia cortos y vivan cerca del hospital. Lo de vivan cerca del hospital es porque el PIC requiere unos cuidados semanales y, por tanto, el paciente requiere desplazarse. Bueno, nosotros le hacemos desplazarse al centro de salud, pero a un centro médico para hacerse dicho mantenimiento. Y en el otro estudio, en este de Robinson, la conclusión que saca es que, bueno, pues que en realidad no hay ninguna recomendación, no hay nada claro con respecto a qué catéter es el más apropiado para los pacientes con cáncer de mama. Que hacen falta más estudios o hacen falta, bueno, más ensayos para dar una recomendación clara. En este otro estudio de Levasseur, bueno, pues nos dice más o menos lo mismo, que no hay un consenso claro sobre cuál es el mejor catéter a la hora de colocar, a la hora de elegir, bueno, dicho catéter para los pacientes con cáncer de mama. Sí que quiero destacar que en este estudio sí que hace una... bueno, pues hace una escala, bueno, una gráfica sobre cuál es el mayor factor de impacto a la hora de seleccionar ese catéter venoso, ¿vale? Y aquí, bueno, como podéis ver, lo que más impacta es la dificultad de acceso venoso periférico y la recomendación de las enfermeras. Y también la preferencia del paciente. Y a mí algo que aquí me ha llamado bastante la atención es que en la primera línea, que es el uso de antraciclinas, que para mí es básico y fundamental a la hora de elegir el tipo de catéter, bueno, pues no lo pone, o sea, lo pone como con menos impacto que con el resto de criterios. Y a tener en cuenta también con respecto a este documento de consenso de la SEO y la SEOM que se publicó hace un par de años, en este caso nos habla un poco del PIC y nos dice que a corto plazo los PIC están indicados cuando la permanencia del catéter sea superior a 6 días o en pacientes a los que no sea posible o no esté indicado un acceso venoso periférico. Que si hablamos de largo plazo, va a ser, lo vamos a usar en aquellas situaciones en las que el tratamiento sea entre 6 meses y 1 año y no sea posible la implantación de un reservorio. O se deba iniciar el tratamiento de forma inmediata. No sé vuestra experiencia, pero en nuestro hospital la lista de espera para colocar el reservorio es de un par de meses. Entonces, hay veces que se requiere la vía central inmediata y, por tanto, se coloca el PIC en esos casos. Y, además, bueno, pues eso, en principio, el tema sobre todo de la espera para la implantación de dicho reservorio. O sea que más o menos yo creo que nos ha quedado algo claro, ¿no? En qué casos vamos a poner un PIC y en qué casos vamos a poner un reservorio. Pero yo os doy otra opción que tenemos ahora iba a decir en el mercado, no, disponible en los equipos de terapia intravenosa, que es el PIC-Port. No sé si alguno lo habéis oído nombrar. El PIC-Port es un catéter totalmente implantado, pero que se coloca en el brazo. Este catéter lo colocamos también enfermeras de los equipos de terapia intravenosa, por tanto, tienes las ventajas del PIC y las ventajas del reservorio. Además, estéticamente, bueno, pues a la paciente le ofrece muchas ventajas porque no le queda la cicatriz en el tórax, que es la que queda cuando se coloca el Portacat. Entonces, bueno, este estudio del doctor Bertoglio nos dice que en pacientes con cáncer de mama es una opción bastante segura y bastante buena y además que tiene una fácil implantación. Hay otro estudio también que también nos habla de este tipo de catéter en pacientes exclusivamente con cáncer de mama y nos dice que es un catéter bastante seguro y bastante cómodo. Para los que no lo conozcáis, os he colocado ahí una foto de cómo quedaría este catéter colocado en el brazo del paciente.
Entonces, al final mi conclusión es que somos un equipo, que tenemos que trabajar en conjunto y que la elección del mejor acceso vascular lo tenemos que hacer entre todos, entre el médico, enfermera y, desde luego, el paciente. Porque este camino va a ser duro y, al final, pues el acceso vascular, evidentemente, va a ser un factor a tener bastante en cuenta para dichas pacientes. Y, yo he puesto esta frase porque me gustó, que este camino es duro, pero el apoyo incondicional de la gente que te quiere te hará sobrevolar el vuelo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, María Antonia, por tu presentación. Quiero que los ponentes que den todas las charlas y al final hacemos las preguntas, ¿vale? Entonces, la siguiente presentación corre a cargo de Juan Carlos García Lozano. Nos va a hablar de la preservación de la fertilidad en la mujer con cáncer de mama. Juan Carlos es ginecólogo y es coordinador clínico de la Unidad de Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta jornada. Y, efectivamente, antes he hablado de que el tratamiento del cáncer, de la paciente con cáncer de mama, es un tratamiento multidisciplinar y, dentro de esa disciplina, pues también hoy en día entra a formar parte de ella lo que es el tema del después, del futuro, ¿no? De lo que es el ser madre y de la reproducción. Nada, ya tampoco vamos a insistir, ¿no?, en datos que se van a repetir en cuanto a estadísticas. Quizás, pues sí, la casuística se establece entre una incidencia entre el 8 al 12% de los casos se van a presentar en mujeres menores de 35 años, serían esas mujeres jóvenes que consideraríamos que pueden tener deseos de maternidad. Dentro de lo que es la reproducción, un papel importante pueden jugar el hecho de las que son portadoras de mutación del BRCA, que sería aproximadamente el 13%. Y dentro del tratamiento del cáncer de mama, lógicamente la quimioterapia es la que va a tener más efecto en cuanto a la fertilidad posterior de las mujeres. Hoy en día tenemos una herramienta para poder predecir lo que es la capacidad reproductiva de una mujer, que es la antimuleriana, y hemos visto cómo esa desciende al final a valores casi indetectables al final del tratamiento del cáncer, pero que también sabemos que es posible que se pueda recuperar. Es decir, no todas las mujeres, y veremos que en principio no van a ser menos, las que pierdan esa capacidad de la fertilidad. En cuanto al efecto del tratamiento sobre lo que es la fertilidad de la mujer, un signo lo vemos en lo que es la menorrea, que lógicamente lo que es la falta de la regla, digamos que es el signo clínico más fácil de identificar, más allá de lo que si la paciente va a ser fértil o no, y esto vemos que puede afectar hasta el 40-80% de las pacientes, pero sin embargo el 70% van a ser capaces de recuperarlo al año y hasta el 90% en 2 años. Recuperar la capacidad de la regla no necesariamente es que se recupere lo que es la fertilidad. Vemos que las pacientes con cáncer de mama tienen tasas de embarazo menores que las de otros cánceres. Puede ser que uno de los efectos sea la edad, porque también estamos hablando en muchos casos de cánceres hormonodependientes, y que, es verdad que en el grupo de pacientes en la que estamos hablando, en las pacientes jóvenes, el cáncer de mama suele ser más agresivo y necesita también tratamientos más agresivos y de mayor duración. Creo que merece la pena pararnos unos minutos en hablar de unos conceptos previos, como el tema de esterilidad, reserva ovárica, baja reserva ovárica o fallo ovárico. La esterilidad, como define la OMS, es la falta de embarazo clínico después de 12 meses de relaciones frecuentes sin protección. Y que dentro de todos los factores pronósticos, insistiré varias veces en la charla, la edad de la mujer es el factor pronóstico más importante. La fertilidad empieza a descender a partir de los 35 y mucho más a partir de los 40 años. Como digo, la infertilidad, la esterilidad, la edad de la mujer es el factor pronóstico más importante. En esta gráfica que vemos muchas veces, esos son diferentes poblaciones y independientemente de la fertilidad de cada población, vemos cómo va descendiendo con el tiempo, cómo esto empieza a ser más acusado a partir de los 35 y mucho más a partir de los 40 años. En esta otra gráfica vemos que a la vez que disminuye la fertilidad de la mujer, conforme aumenta la edad, va aumentando la tasa de abortos de la mujer. ¿La reserva ovárica qué es? Pues la reserva ovárica es como hemos determinado de hablar de la capacidad reproductiva de la mujer. Realmente sería la cantidad y la calidad de óvulos que tiene una mujer, aunque es verdad que no tenemos ningún parámetro directo para medirla, ni exacto siquiera. La antimuleriana, la hormona antimuleriana que ya hemos mencionado, es quizá la que mayor valor predictivo tiene, pero no sobrepasa el 80%.
Dentro de la reserva ovárica hablamos de baja, mala reserva ovárica cuando una mujer que tiene reglas todavía, es decir, que la función hormonal, digamos, está conservada, sin embargo, la función reproductiva está ya seriamente comprometida. En el caso del fallo ovárico precoz, sería aquella mujer donde el ovario deja de funcionar antes de los 40 años, vendría definido clínicamente por amenorrea, es decir, falta de la regla de 4 o más meses y valores de FSH por encima de 40. En el caso del fallo ovárico precoz, lo que hay es un cese de la función reproductiva y de la función hormonal. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de preservar la función ovárica, podríamos hablar de preservar la función reproductiva y la función hormonal. Estas son las diferentes técnicas que se describen como técnicas de preservación de fertilidad. Las dos primeras son, bueno, pues las que están más establecidas, las que más se utilizan. Y, bueno, lo que es la tercera, la criopreservación de tejido ovárico, digamos que todavía se considera experimental. Bueno, la guía de la R, de la Sociedad Europea de Reproducción, recomienda que se evalúe a la paciente previamente al tratamiento de preservación. ¿Cómo? Pues valorar la reserva ovárica, la antimuleriana. La antimuleriana nos va a predecir la capacidad de recuperación de esa mujer de la función reproductora, pero sobre todo nos va a decir también qué pronóstico tiene hacer ese tratamiento de preservación, qué podemos preservar en esa mujer. Así, en una paciente con una reserva ovárica baja, es dudoso qué beneficio aporta la preservación de fertilidad y está claro que ante un caso de fallo ovárico pues no tiene sentido hacer preservación, digamos que ya no hay nada que preservar. La criopreservación de embriones es, bueno, pues la técnica que está más consolidada a nivel mundial. Bueno, pues es fertilizar los ovocitos con espermatozoides y esos embriones se criopreservan. Sabemos que, bueno, que las tasas de embarazo con embriones criopreservados son iguales o casi superiores a los que son embriones frescos, pero tiene el inconveniente, cuando hablamos de preservación, es que aquí hay una pérdida de la autonomía de la mujer, es decir, esos embriones no son de la mujer, son de la mujer y de la pareja. Por lo tanto, en casos de que haya problemas de la pareja, la paciente pierde la posibilidad de usar esos embriones. Otro riesgo, pues que esos embriones que luego no se utilizan se abandonen. Por lo tanto, la técnica de preservación que se recomienda pues es la de la preservación de los ovocitos. Esos son de la mujer y ella lo puede usar o no usar y los puede usar cuando quiera y como quiera. Lógicamente, sería para mujeres pospubres, lógicamente, y se describen tasas de recién nacidos por encima o en torno al 35%. Sabemos que las tasas de embarazo son parecidas entre ovocitos vitrificados u ovocito fresco. Otra opción pues sería la preservación de corteza ovárica. Como digo, bueno, todavía en algunos medios se sigue considerando como una técnica experimental. Consistiría en obtener un trocito de corteza ovárica por laparoscopia y se criopreserva. Posteriormente pues se reimplanta. El objetivo de la preservación de la corteza ovárica pues permitiría tanto preservar la función reproductiva como la función hormonal. No requiere demorar el tratamiento del cáncer de mama. No se recomienda en pacientes con baja reserva, puesto que, lógicamente, el deterioro que va a sufrir ese trozo de corteza ovárica va a hacer que se termine de perder la capacidad reproductiva que tenga esa mujer. Se habla de una recuperación de la función ovárica por encima del 95% y tasas de embarazo hasta del 40%, aunque la mitad se describen como naturales. Yo lo pongo entre interrogación porque eso da ciertas dudas en cuanto a cuántos embarazos de esos se consiguen por el remanente que quedaba del ovario y no por el reimplante del tejido ovárico. En cuanto al cáncer de mama, pues en cuanto a la criopreservación de corteza ovárica, realmente hay escasa experiencia, porque bueno, es verdad que es una paciente que se adecua muy bien a poder hacer tratamientos de criopreservación de ovocitos. Por otro lado, se habla de que el reimplante solamente tiene una duración aproximadamente de unos 15 meses, unos 2 años aproximadamente. Eso, bueno, pues va un poco en contradicción con algunos datos que hablan de que las pacientes consiguen el embarazo hasta años después de reimplantar la corteza ovárica. Tendríamos el caso también de las pacientes portadoras de BRCA, donde, bueno, se recomienda que una vez cumplido el deseo genésico se retire para evitar pues, el riesgo de cáncer de ovario. En cuanto a los agonistas de las NRH, es decir, que la guía de la Sociedad Española de Reproducción y de la R no lo considera una técnica de preservación de la fertilidad, no ha demostrado preservar la fertilidad de las pacientes, pero sí se recomienda para preservar la función ovárica, para preservar la función hormonal y se aconseja que se utilice junto con otras técnicas de preservación de la fertilidad. Y, por supuesto, si no se puede hacer otra cosa, no da tiempo a hacer otra cosa, hagamos por lo menos eso.
Bien, estos serían los pasos que habría que hacer para criopreservar ovocitos o criopreservar embriones. Tenemos que estimular los ovarios, tenemos que inducir la ovulación y hacer la punción. Para eso necesitamos 12-14 días, no necesitamos más. Es decir, una vez que nos llega una paciente a la consulta, nosotros las atendemos como si fuera una consulta urgente y si tenemos 2 semanas para empezar, ese mismo día comenzamos el tratamiento de estimulación. De tal manera que, como digo, en 12-14 días tenemos esos ovocitos. ¿Y eso por qué? Pues porque, bueno, antes, es verdad, esperábamos al comienzo del ciclo para comenzar la estimulación. Hoy hemos visto que con el comienzo aleatorizado de la estimulación ovárica da igual en qué momento del ciclo se encuentre la paciente para comenzar con la estimulación. Podemos hacerlo, como digo, en un plazo normal de 10-12 días y hacer, como digo, la extracción de los ovocitos. ¿Eso qué ventaja nos añade? Pues que en un periodo de 4 semanas podemos hacer 2 ciclos de estimulación y 2 punciones, con lo cual, en un mes, en donde antes solamente hacíamos un ciclo, en este caso podemos hacer 2, duplicando la disponibilidad de los ovocitos de esa paciente. En cuanto al protocolo que se utiliza, la supresión del LH lo hacemos con antagonistas en lugar de los agonistas de la GnRH. ¿Eso qué ventaja tiene? Pues que evita el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, que sería una complicación grave para las pacientes, que además sí que demoraría el inicio del tratamiento del cáncer de mama y, como decía antes, nos permite un inicio más rápido para hacer un segundo ciclo. Hoy en día se están sustituyendo por progestágenos, se están utilizando progestágenos porque es mucho más cómodo y evita las inyecciones en la paciente. Pero es verdad que hay menos experiencia. Yo, ante la duda, prefiero utilizar antagonistas porque, bueno, si solo tengo una oportunidad para hacer una preservación, pues, sinceramente, prefiero utilizar lo que sé que funciona. Durante los ciclos utilizamos inhibidores de la aromatasa, letrozol. ¿Para qué? Pues para disminuir los niveles de estradiol, sobre todo en los tumores hormonodependientes, ¿vale? Y eso, bueno, pues nos da esa seguridad y esa tranquilidad a la hora de hacer el tratamiento de estimulación, ya que en los tratamientos de estimulación la paciente tiene niveles de estradiol suprafisiológicos. La inducción de la ovulación hoy en día la hacemos con agonistas de la GnRH. ¿Por qué? Porque produce un pico de LH muy corto, de apenas 12 horas, y produce una recuperación muy rápida de la mujer. En torno a 5 o 6 días tiene la regla. Eso es lo que nos facilita, como digo, poder hacer un segundo ciclo a continuación. La punción folicular, bueno, pues es un procedimiento relativamente sencillo, lo hacemos por cirugía mayor ambulatoria, pero, bueno, hay que considerar que también tiene complicaciones, muy pocas, menos del 1%. Las más frecuentes, el hemoperitoneo, las más graves, pues las infecciones raras, pero, bueno, lógicamente aparecen. Y, bueno, también ya hemos hablado de la edad y quería, bueno, pues aquí que viéramos efectivamente la importancia de la edad y cómo a partir de los 35 años, en función del número de ovocitos que podamos recuperar, pues van disminuyendo las posibilidades. Y así, si cogemos en el grupo, por ejemplo, de 35 años, 10 ovocitos, me da sobre un 70% posibilidades de tener un niño. Cuando llego a los 38 he bajado un 45, un 30 a los 40 años y ya, por ejemplo, a los 43, 44, un 14, un 8%. Y para que veamos insistir en la importancia de la edad a la hora de la fertilidad. Y perdonad que os ponga esta gráfica en chino, pero es que es la única que encontré. Está publicada en el 2023 y lo que quería ver yo era la frecuencia que había precisamente en mujeres de 30 y de 35 años. La incidencia del cáncer de mama. Esa es la incidencia que establecen esos grupos de edad. Vemos como por debajo de los 45 años, que hablamos de casi un 12%, la mitad están en la franja de 40-45. Es decir, mujeres que ya hemos visto anteriormente, donde, bueno, pues la capacidad de beneficiarse de esa preservación pues es algo menor. En cuanto, ya por seguir, la gestación y el cáncer de mama, bueno, pues sabemos ya que la gestación no influye negativamente en la evolución de la enfermedad. Parece que hay un mayor riesgo, se ha descrito un mayor riesgo de prematuridad y de bajo peso en el embarazo y que, bueno, el tamoxifeno se tiene que suspender unos 3 meses antes del embarazo. Un capítulo aparte pues serían las pacientes portadoras de BRCA, que en algunas series hablan de que hasta el 25% de las mujeres que recurren a la preservación de fertilidad podrían presentar una mutación del BRCA. Bueno, pues en estos casos está claro que el consejo genético es importante, saben que lo pueden transmitir al 50% de la descendencia. Alternativas, pues entre ellas tendríamos el diagnóstico genético preimplantatorio. Las limitaciones que tiene, pues que lógicamente el 50% de los embriones quedarían descartados y las posibilidades de embarazo es verdad que con esta técnica pues disminuye. Bien, simplemente avanzar un poquito porque ya me tiene nervioso el tiempo. Nada, comentaros en nuestro programa de preservación de fertilidad allí en el Hospital Virgen de Rocío. Empezamos en el 2013, iniciamos 152 ciclos, hemos terminado 150 en 148 pacientes.
Bueno, aquí por ver las características, vemos como las pacientes con cáncer de mama pues tienen una edad, bueno, es el grupo mayor, 53% con respecto a todo el conjunto de los cánceres, donde los linfomas forman la mayoría también. La edad media del total son 29, 26 para los otros cánceres y en el cáncer de mama 31. Vemos como la paciente con cáncer de mama es mayor con respecto a la de los otros cánceres. Tenemos en total, congelamos 1.726 ovocitos, de los cuales se han descongelado 68, es decir, quedan ahora mismo 1.658 ovocitos que pertenecen a 140 pacientes. Se han hecho 8 ciclos de descongelación, 68 ovocitos en total. Unos 4 años más o menos pasaron entre la congelación y la descongelación. Se han conseguido 3 embarazos, lo cual concuerda más o menos con las estadísticas que se dan, pero sin embargo, si leéis el final, todos han finalizado en aborto. Es decir, de los 3 embarazos que hemos obtenido hasta ahora, no tenemos ningún recién nacido. Espero que conforme vayamos aumentando los casos, pues no solamente igualemos en las tasas de embarazo, sino también en la de recién nacidos, que al final es lo importante. Concluyendo, pues importante informar a la paciente, es decir, la paciente tiene que conocer cuáles son sus posibilidades, qué futuro tiene, qué efecto puede provocar el tratamiento del cáncer de mama y qué opciones son las que tiene. Es verdad que si no puede utilizar sus óvulos hay otra cosa, siempre tenemos la posibilidad de utilizar óvulos de donante, es decir, de donación de ovocitos, ¿vale? Que en el caso del BRCA pues también tendría mayor importancia, e insistir que la edad es el factor pronóstico más importante. Simplemente ya terminar con, bueno, pues que esto que creo que también es algo positivo para lo que es la fertilidad de la mujer, es decir, si podemos acortar, el estudio positivo, si podemos acortar el tiempo en el que la mujer accede o va a buscar embarazo, como ya hemos visto anteriormente, mejoraremos bastante, con que sea 1 o 2 años, en ese grupo, en esa franja de edad, vamos a mejorar bastante sus posibilidades de embarazo. Y muchas gracias, esto era todo. Muchas gracias, Juan Carlos. La siguiente presentación nos la dará María Valero Arbizu. Nos va a hablar de desescalar versus escalar en adyuvancia. María es oncóloga médica y coordinadora de la unidad de mama del Hospital Quirón Salud de Sevilla. Adelante, María. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y, bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación al evento. Y, bueno, pues me ha correspondido revisar un poco cuáles han sido los avances que ha habido en adyuvancia en los últimos años y ver un poco las distintas estrategias de escalada y desescalada para personalizar el tratamiento. Aquí tenéis un poco la agenda que voy a seguir a lo largo de la charla. Y, bueno, en cuanto a enfermedad luminal me voy a parar muy poco porque va a haber una charla específica en la siguiente mesa. Hablaré fundamentalmente de las distintas estrategias de escalada que tenemos en pacientes de riesgo intermedio alto, extendiendo el tratamiento hormonal más allá de los 5 años, pero también con la opción de la incorporación de las ciclinas, que sabemos que ya tenemos resultados positivos y ya lo tenemos incorporado en nuestra práctica clínica. Con respecto a la enfermedad triple negativo, vamos a hablar fundamentalmente de las distintas opciones que tenemos de adyuvancia en aquellas pacientes de peor pronóstico con enfermedad residual tras quimioterapia neoadyuvante, pero también habrá alguna opción de plantear una desescalada en aquellas pacientes con estadios iniciales, con los TILs y en aquellas pacientes con respuestas completas patológicas tras neoadyuvancia. Y, finalmente, en cuanto a la enfermedad ER2, después de años intensificando tratamientos, parece que podemos disponer de nuevos biomarcadores que nos van a ayudar a intentar estrategias de desescalada en pacientes en estadios iniciales. Pasamos a la enfermedad luminal. Como os he comentado, hablaré muy sutilmente. Pero, bueno, como sabéis, la enfermedad luminal se caracteriza por tener un patrón de recaída no típico dentro de los 5 primeros años, sino que va a tener un patrón constante en donde la mayoría de las pacientes, o por lo menos más de un 50%, pueden recaer más allá de los 5 años después del diagnóstico. Y que, además, aunque tenemos distintas estrategias o herramientas para saber qué pacientes pueden tener más riesgo de recaída, tanto el T como el N siguen siendo los factores predominantes. Aquí tenéis, a modo muy resumido, qué pacientes se pueden beneficiar de hacer un tratamiento extendido y, como veis, salvo aquellas pacientes con tumores pequeños T1 sin afectación ganglionar y con factores de bajo riesgo, el resto se van a ir beneficiando de prolongar tratamiento, si bien es verdad que a mayor T y a mayor N van a obtener un mayor beneficio, de forma que aquellas pacientes con estadios 3 probablemente se beneficien de hacer 10 años de tratamiento hormonal, y aquellas otras pacientes con ganglios entre 0 y 3 o tumores grandes pero sin afectación ganglionar, seguramente con 7 o 8 años, utilizando 5 años de inhibidor de aromatasa, sea suficiente.
Tenemos distintas plataformas porque es verdad que en muchas ocasiones tenemos muy claro qué pacientes tenemos que extender, pero existen otros casos en donde no lo tenemos tan claro y existen plataformas que pueden ayudarnos, como es el Breast Cancer Index, o plataformas más sencillas que utilizan parámetros clínicos como es el CTS Calculator, que introduciendo los datos clínicos de la paciente tras completar los 5 años nos pueden predecir cuál es el riesgo que va a tener esa paciente para plantear una continuación. Pero aunque sí que es cierto que estamos rescatando a algunas pacientes de recaer extendiendo la hormona, esto no está exento de efectos secundarios y en muchas ocasiones, incluso dentro de los 5 años, hay pacientes que abandonan el tratamiento por toxicidad. Es aquí donde posiblemente los nuevos SER, que como sabéis son degradadores selectivos del receptor de estrógenos, que ya han demostrado una mayor eficacia que el fulvestrant en enfermedad metastásica, han demostrado igualmente tener un mejor perfil de toxicidad y probablemente nos van a ayudar a tener una mejor adherencia para poder hacer tratamientos extendidos. De hecho, hay varios ensayos en marcha, la mayoría de ellos en pacientes de riesgo intermedio alto, a partir de 2-5 años tras tratamiento con tamoxifeno, inhibidor de aromatasa, y bueno, pues conoceremos los resultados próximamente. La otra estrategia es no tanto extender, que también puede ser, sino incorporar a la ciclina para optimizar el tratamiento endocrino. Teníamos inicialmente resultados negativos con palbociclib, con el estudio Penélope y Palas, si bien es verdad que probablemente el diseño del estudio ha afectado mucho los resultados negativos, pero posteriormente tuvimos resultados positivos del estudio Monarch con abemaciclib, adyuvante durante los 2 primeros años en pacientes de alto riesgo con enfermedad ganglionar, y este año en ASCO se han presentado los resultados del estudio Natalie, resultados preliminares, pero también son resultados positivos. En el caso de Natalie, utiliza ribociclib, reduciendo dosis a 400 para mejorar la tolerancia y extiende a 3 años el tratamiento. 2 estudios muy interesantes, el ADAPT Cycle con ribociclib, en donde lo que pretendemos es contestar a la pregunta si existen algunas pacientes de riesgo intermedio que pudieran beneficiarse de la ciclina y sustituir la quimioterapia por esta ciclina, o el ADAPT Late con abemaciclib, en donde lo iniciamos de forma tardía entre el 2º y el 6º año. Estas son las gráficas de los 2 estudios positivos con ciclinas, el Monarch-E. Como veis, se consigue rescatar hasta un 6% de las pacientes a 4 años en cuanto a supervivencia libre de enfermedad invasiva, pero como veis, lo más interesante es que las gráficas, tras finalizar los 2 años de tratamiento con abemaciclib, siguen abriéndose y sigue aumentando la magnitud del beneficio, todavía pendiente el resultado de supervivencia global. Natalie igualmente con ribociclib adyuvante ya presentó los datos en ASCO, en donde se ve también un beneficio de supervivencia libre de recaída invasiva a 3 años. Pasamos ya de enfermedad triple negativo, vamos a revisar un poco las opciones que tenemos de adyuvancia en pacientes con enfermedad residual tras quimioterapia neoadyuvante y, como os comento, alguna estrategia de desescalada. Aquí tenéis de forma gráfica un poco qué es lo que hacemos en la práctica clínica habitual. Como sabéis, las pacientes con tumores por debajo de 2 centímetros sin afectación ganglionar van a cirugía directamente, pero aquellas con tumores T1B o T1C por encima de 5 milímetros ya estamos planteando tratamiento adyuvante con quimioterapia, incluso quimioterapia intensiva con antraciclinas a dosis densa. Es aquí donde quizás los TILs pudieran tener un papel en la desescalada en algunas pacientes, que vamos a revisar. Por otro lado, pacientes con tumores por encima de 2 centímetros o con afectación ganglionar van a ir todas a una quimioterapia neoadyuvante. Hasta ahora el esquema que utilizábamos eran esquemas con antraciclinas, taxanos, más menos sales de platino, y aquellas que conseguían una respuesta completa patológica no continuaban tratamiento en adyuvancia. Sin embargo, aquellas que sí que conseguían la respuesta completa patológica planteábamos opciones de escalada con capecitabina o olaparib en los casos de BRCA mutada. Desde que disponemos de los resultados del estudio Keynote 522, sabemos que intensificar algo más el tratamiento añadiendo a la quimioterapia el pembrolizumab, pues podemos conseguir mejores tasas de respuesta. Esto es un esquema bastante útil en pacientes de alto riesgo.
Aquí, una vez que operamos independientemente de la respuesta, todas estas pacientes recibían tratamiento con pembrolizumab adyuvante y quizás aquí pudiéramos plantear alguna estrategia de desescalada, y en aquellas pacientes que no hacían respuestas completas patológicas, sí que es verdad que el prolongar pembrolizumab tenía un beneficio, pero es verdad que son pacientes que van a ir peor y quizás en esta situación merece la pena plantear alguna estrategia de escalada. Entrando en enfermedad precoz, en los estadios 1A, todos sabemos el valor pronóstico que tienen los TILs, la infiltración linfocitaria tumoral. Sabemos que aquellas pacientes que tienen una mayor expresión de TILs van a tener un mejor pronóstico y una mayor probabilidad de respuesta completa patológica. Se presentó en San Antonio este año pasado los datos de este metaanálisis en donde se revisaban los diferentes estudios que habían analizado este valor pronóstico de los TILs en enfermedad triple negativa precoz, pacientes que no habían recibido tratamiento sistémico. Y ahí se vio como hasta un tercio de las pacientes presentaban una expresión de TILs por encima del 50% y cómo estas pacientes iban a tener una supervivencia excelente sin quimioterapia a 5 años. Tenemos también esta cohorte de pacientes holandesas, más de 400 pacientes, si cabe, con peor pronóstico, porque todas ellas eran mujeres jóvenes por debajo de los 40 años, también estadios precoces, que no recibían tratamiento sistémico. Aquí, aquellas pacientes con expresión de TILs por encima del 75% tenían supervivencias excelentes a 5 o 10 años. Por tanto, se confirma el valor pronóstico de los TILs y parece una estrategia, una herramienta estupenda para plantear estudios prospectivos de desescalada en enfermedad precoz en un futuro. En cuanto a las pacientes de peor pronóstico, aquellas que presentan enfermedad residual tras tratamientos de quimioterapia neoadyuvante con antraciclina, taxano y platino sin quimioterapia, hasta ahora, a raíz de los resultados del estudio CREATE-X, en donde vimos que añadiendo 6 meses de capecitabina podíamos mejorar la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global de estas pacientes, se convirtió en un estándar. Así, todas aquellas pacientes que no hacen respuestas completas patológicas van a recibir capecitabina durante 6 meses. Existe un subgrupo de pacientes que son aquellas que presentan mutación germinal en BRCA1-2 que obtuvieron resultados positivos en el estudio Olimpia de mantener tratamiento con olaparib. Aquí se incluyeron mayoritariamente pacientes triple negativos, pero también pacientes con receptores hormonales positivos, luminal, y se randomizaban, aquellas pacientes que venían de no haber hecho una respuesta completa patológica tras neoadyuvancia o incluso pacientes que se intervenían y presentaban tumores mayores de 2 centímetros o con afectación ganglionar, se randomizaban a recibir 1 año de olaparib adyuvante frente a placebo. Estas son las gráficas. Como veis, a 4 años un beneficio absoluto de un 7% en reducción de riesgo de recaída invasiva y también más de un 3% de beneficio de supervivencia global. Por tanto, todas aquellas pacientes con mutación en línea germinal, triple negativo, deben de recibir tratamiento con olaparib adyuvante. Llegaron los resultados del estudio KEYNOTE 522, en donde pacientes candidatas a tratamiento de quimioterapia neoadyuvante con tumores por encima de 2 centímetros o tumores con afectación ganglionar y tumores T1C con afectación ganglionar, se randomizaban a recibir un esquema de quimioterapia con platino, taxano platino seguido de antraciclina más menos pembrolizumab, y tras la cirugía, independientemente de la respuesta, todas las que habían recibido pembrolizumab neoadyuvante iban a recibir pembrolizumab en adyuvancia. Estos son los resultados, son resultados positivos, con un beneficio en supervivencia libre de enfermedad invasiva. Si bien es verdad que la magnitud del beneficio es diferente en función de la tasa de respuesta completa que se consigue.
Es verdad que es un tratamiento muy intensivo, donde estamos añadiendo inmunoterapia, un esquema de quimioterapia intensivo, y si analizamos, como os he comentado, los datos de eficacia de mantener pembrolizumab en función de las respuestas completas patológicas una vez que se opera a la paciente, como veis, en aquellas que sí que consiguen una respuesta completa patológica van a tener una excelente supervivencia independientemente de si reciben pembrolizumab o no. En este sentido, estas pacientes probablemente, teniendo en cuenta todos los efectos secundarios inmunorrelacionados que vamos a tener con este esquema, con más de un 20% de toxicidad a nivel tiroidea, un 2 y pico % en cuanto a insuficiencia suprarrenal, más pues colitis, nefritis, neumonitis, son toxicidades que son poco frecuentes, pero que cuando ocurren son graves. En estos casos podríamos plantear una estrategia de desescalada en estos pacientes, y esto ya se está estudiando en este estudio diseñado por la doctora Tolani, en donde se van a randomizar a estas pacientes a hacer un mantenimiento con pembrolizumab versus no recibir nada. Sin embargo, por otro lado, están aquellas pacientes en donde persiste una alta carga de enfermedad tras la neoadyuvancia. Aquí, como veis, el beneficio es mayor cuando damos pembrolizumab, si bien es verdad que existe hasta un 25% de pacientes que, independientemente de haber recibido esta intensidad de tratamiento, van a recaer, y existe un subgrupo de muy mal pronóstico, que son aquellas que prácticamente no tienen respuesta con la neoadyuvancia, probablemente porque haya también un cierto grado de inmunoresistencia. Son pacientes de muy mal pronóstico en donde probablemente una estrategia de escalada sea interesante. Aquí en algunos centros ya estamos realizando tratamientos combinados con inmunoterapia más capecitabina o olaparib en función del estado mutacional de BRCA, y aunque es verdad que no tenemos evidencia suficiente en cuanto a eficacia por estudios randomizados de estas combinaciones, sí que tenemos datos de seguridad de que son seguras estas combinaciones y que podemos plantearlo en este perfil subgrupo de pacientes que sí que van a tener un peor pronóstico. Otras opciones que ya estamos realizando, tratamiento en adyuvancia cuando persiste enfermedad residual, con inmunoconjugados, con sacituzumab o con topotamab, que vemos solos en monoterapia o en combinación con inmunoterapia, que sabemos que son fármacos que han demostrado una alta eficacia en enfermedad metastásica en pacientes politratadas refractarias a múltiples líneas de tratamiento. Y ya para finalizar, entramos en la enfermedad ER2, después de años intensificando tratamientos para conseguir mejores tasas de respuestas completas patológicas o para rescatar a más pacientes que no consiguen estas respuestas completas patológicas. Parece que existen distintos biomarcadores más allá de lo que es la respuesta completa patológica que nos pueden ayudar a estas estrategias de desescalada. Aquí, a modo de resumen, os he puesto qué es lo que estamos haciendo actualmente en práctica clínica. Como sabéis, salvo aquellas las pacientes con tumores por encima de 2 centímetros, igual a 2 centímetros, con afectación ganglionar, van a ir todas a tratamiento neoadyuvante, y aquellas con tumores menores de 2 centímetros sí que pudieran beneficiarse de un tratamiento de desescalada con paclitaxel trastuzumab, que es el esquema de Tolani del estudio APC. Ya se han presentado datos de supervivencia a 10 años, son datos excelentes, con supervivencia muy elevadas, con estos esquemas menos intensivos, y se hizo igualmente un intento de evitar los taxanos en adyuvancia utilizando TDM1 en el estudio ATEM. Tenemos resultados a 5 años, incluso mejores que con el esquema de Tolani, si bien es verdad que hubo un grupo de pacientes no desdeñables que discontinuaron tratamiento por algo más de toxicidad. Estamos a la espera de los datos del estudio ATEM 2.0, en donde se pretende administrar un menor número de ciclos de TDM1, 6 ciclos seguidos de trastuzumab adyuvante. Por otro lado, están las pacientes que van a ir a neoadyuvancia y posteriormente, en función de la respuesta, se hace una respuesta completa patológica completa. Aquellas pacientes que no tenían afectación ganglionar, 1 año de trastuzumab será suficiente para ellas. Sin embargo, aquellas pacientes que tenían afectación ganglionar, por los datos del estudio Affinity, sabemos que se benefician de continuar con un bloqueo dual durante 1 año.
Las pacientes con peor pronóstico, aquellas que persistía enfermedad residual tras una quimioterapia neoadyuvante. Tenemos aquí los datos del estudio Catherine, en donde sabemos que conseguimos rescatar hasta un 11% de pacientes de la recaída. Si bien es verdad que existe todavía en torno a un 12% de pacientes que van a recaer. Y es aquí donde quizás el neratinib pudiera tener un papel. Los datos del estudio STENET es un estudio en donde no se incluyeron pacientes por el momento en donde se realizó, en donde TDM1 y pertuzumab no eran estándar de tratamiento, entonces estas pacientes no están incluidas, pero sí que sabemos que las pacientes que más se benefician van a ser aquellas que presentaban enfermedad residual tras la quimioterapia neoadyuvante. Y además no podemos no tener en consideración la quizás protección cerebral que pudiera estar dándonos este fármaco. Es verdad que ahora mismo tenemos distintos estudios en este subgrupo de pacientes con enfermedad residual, con nuevas estrategias, anticuerpos inmunoconjugados o combinaciones de TDM1 con lapatinib o con inmunoterapia que probablemente consigan mejorar estos resultados que ya tenemos. Pero existen opciones de desescalada, probablemente sí. Este estudio es muy interesante, que lidera el doctor Cortés. Se han presentado los datos de supervivencia a 3 años en ASCO de este año. Es un estudio en donde la pregunta que pretende contestar es si el PET-TAC, la respuesta por PET-TAC, nos puede guiar en estrategias de desescalada en pacientes que reciben neoadyuvancia con tumores por encima de 1,5 centímetros o afectación ganglionar. A estas pacientes se les realizaba un PET-TAC basal y si se detectaba enfermedad micrometastásica recibían su quimioterapia según un protocolo estándar. Aquellas pacientes con PET negativo se randomizaban a recibir su quimioterapia estándar frente a hacer un bloqueo dual sin quimioterapia más hormona en caso de receptor hormonal positivo. Tras 2 ciclos se hacía una nueva reevaluación con PET-TAC y aquellas pacientes del grupo A con quimioterapia continuaban hasta la cirugía con su esquema de quimioterapia 6 ciclos, pero aquellas del grupo B que conseguían una respuesta metabólica mayor al 40% por PET, se les continuaba con el bloqueo dual sin quimioterapia. Aquellas que no hacían respuesta para no mermar y perjudicar su evolución, sí que se les pasaba a su esquema de quimioterapia por 6 ciclos. Una vez que se intervenían, las que conseguían una respuesta completa patológica tras la neoadyuvancia sin quimioterapia, se continuaban sin quimioterapia hasta completar 1 año. Y aquellas que no se conseguían la respuesta completa, sí que pasaban a 6 ciclos de quimioterapia seguida de su combinación. El objetivo primario del estudio es ver la respuesta completa patológica obtenida en aquellas pacientes que hacían respuesta por PET-TAC y la supervivencia libre de enfermedad invasiva a 3 años. Aquí tenéis los resultados. Como veis, el PET-TAC se convierte en un excelente biomarcador, es capaz de definir a aquellas pacientes que hacen muy buena respuesta en cuanto al PET-TAC, van a conseguir respuestas excelentes, respuestas patológicas excelentes. De hecho, hay casi un 40% de pacientes sin quimioterapia que van a hacer respuestas completas patológicas, y aquellas que no conseguían respuesta metabólica por PET prácticamente van a tener muy poquitas respuestas completas patológicas. Se han presentado los datos de supervivencia libre de enfermedad a 3 años y, como veis, lo más interesante es aquellas pacientes que no recibían quimioterapia neoadyuvante, solo bloqueo dual, tenían una excelente supervivencia tanto global como libre de recaída a 3 años. Por tanto, el PET pudiera guiarnos muy bien en esta estrategia de desescalada en pacientes en este perfil. Y por último ya, la plataforma HER2Dx es una plataforma para tumores HER2 positivos, en donde utiliza no solamente parámetros clínicos, sino también datos de infiltración inmune, de proliferación, de diferenciación luminal o de amplificación de HER2, y es capaz de darnos un riesgo de recaída
futura, diferenciándonos a aquellas pacientes de bajo riesgo que van a tener una supervivencia excelente frente a aquellas de alto riesgo en que van a tener peor evolución, y además nos da también un score de probabilidad de respuesta completa patológica. Aquellas que son de bajo riesgo van a tener un excelente pronóstico independientemente de la respuesta completa, de si consiguen o no respuesta completa patológica. Por tanto, ese subgrupo probablemente va a ser un subgrupo perfecto para plantear estrategias de desescalada, al igual que aquellas que van a hacer una respuesta completa patológica con una alta probabilidad, en donde probablemente podamos utilizar esquemas neoadyuvantes menos intensivos. Y nada más, esto es todo, y si queréis comentamos en la discusión. Muchas gracias, María, por la presentación. Nada, vamos a terminar esta primera mesa de la mañana hablando del tratamiento local de precisión en cáncer de mama. Le corresponde esta presentación a Raquel Ciervide, que es oncóloga radioterápica del Hospital HM de Madrid. Adelante, Raquel. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los coordinadores de la jornada, también al doctor Vázquez. Y, bueno, sin más dilación, porque creo que vamos un poco justos de tiempo, voy a hablar en esta jornada sobre el tratamiento local de precisión en el cáncer de mama. Creo que es fundamental saber de dónde venimos, para saber dónde estamos y, sobre todo, para saber hacia dónde vamos. Partimos del siglo XIX, el descubrimiento de los rayos X, Marie Curie, Henri Becquerel, de la radiactividad, y es en el 1899 cuando se administra el primer tratamiento de radioterapia en un cáncer de mama. Ya a lo largo del siglo XX hemos ido viendo una evolución, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, de las unidades de ortovoltaje, de cobalto, y ya os irán sonando más los aceleradores lineales con técnicas de 2D, de 3D conformada, y llegando ya en los últimos años a técnicas de alta conformación, que son técnicas que se adaptan, se acoplan a la forma del tumor, minimizando la dosis en los órganos sanos a riesgo. Y ya llegando a técnicas de imagen guiada y técnicas de SBRT. Pero voy a resumir lo que es la ponencia en 3 grandes bloques, porque si hablamos de precisión, tenemos que hablar de precisión y avances desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiobiológico y desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista clínico, me gustaría destacar 4 puntos. El primero de ellos, el impacto que tiene el control local en la supervivencia de las pacientes. Sabemos por este metaanálisis de Oxford del año 2011, un estudio metaanálisis de más de 10.000 pacientes, en los cuales se evaluó pacientes sometidas a cirugía conservadora y sometidas a radioterapia adyuvante, en las cuales se vio a 10 años que el aumento de control local impactaba en la supervivencia global y a 15 años disminuía la mortalidad de estas pacientes, tanto con afectación axilar como sin ella. Por lo tanto, pacientes con cirugía conservadora seguido de radioterapia, control local impacta en supervivencia. También en el año 2014, el mismo grupo, el metaanálisis también de Cooperativo de Oxford, publica también este metaanálisis de más de 8.000 pacientes sometidas a mastectomía y radioterapia postmastectomía en pacientes con afectación axilar. De nuevo vuelven a ver que en este subgrupo de pacientes aumenta el control local y la radioterapia también aumenta la supervivencia. Sabemos que por cada 3 recidivas locales evitamos 2 muertes por cáncer de mama en este subgrupo de pacientes. Pero también hay algún avance más reciente, como es la equivalencia en aquellos pacientes con poca carga de afectación axilar en el ganglio centinela, con menos o igual de 2 ganglios afectos. La linfadenectomía quirúrgica es equivalente a la linfadenectomía rádica en términos de supervivencia libre de progresión, en términos de supervivencia global, incluso con menos efectos adversos, en base a estos 2 estudios, el estudio Amaros y el estudio Otoasor. Pero también hemos visto avances en pacientes oligometastásicas. La radioterapia con técnicas de alta conformación en pacientes oligometastásicas sabemos que no solo impacta en mejorar el control local de estas pacientes, sino que en ese subgrupo de pacientes con enfermedad solamente ósea y fundamentalmente en pacientes hormonales positivas, la radioterapia también tiene un impacto en mejorar la supervivencia. Por lo tanto, y pasando al segundo bloque, hablaré de los avances desde el punto de vista radiobiológico, probablemente un área un poquito más desconocida, pero que también merece una mención porque tiene una significación muy importante para nuestras pacientes. Muy brevemente, describir que hemos conocido un poquito más de las características intrínsecas de todas las entidades tumorales. Sabemos que, en particular, en el cáncer de mama, el alfa-beta, que es una característica intrínseca, como digo, de este tumor, tiene un valor absoluto bajo de 3,7,
que es muy equivalente a los tejidos sanos, y esto tiene una importancia. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama, así como otros tumores con bajo alfa beta, son tumores que se benefician especialmente del hipofraccionamiento. El hipofraccionamiento consiste en dar dosis de radiación en muy poquitas sesiones. Pues el cáncer de mama es uno de los que más se beneficia. ¿Y qué hemos visto también en acortar los tratamientos? Que la dosis que administramos es mucho más efectiva. Estamos malgastando mucho menos de la dosis que administramos en compensar la repoblación tumoral celular, y estamos administrando de una dosis mucho más efectiva en la administración del tumor. Por lo tanto, cáncer de mama, hipofraccionamiento es una de las estrategias que más se beneficia. Y en esta diapositiva podemos ir viendo cómo a lo largo de la historia hemos ido administrando los tratamientos de radioterapia cada vez en menos semanas. Venimos de las 5 o 6 semanas de tratamiento con los estudios antiguos de Veronés y de Milán, pasando por los estudios ingleses, los estudios START-A y B de 15 y 16 fracciones, y ya en la actualidad los estudios ingleses del Fast Forward sabemos que es un estándar de tratamiento administrar el tratamiento en 5 fracciones en aquel subgrupo de pacientes con cáncer de mama precoz. También desde el punto de vista radiobiológico, recordar, ya sabemos cómo actúa la radioterapia a nivel local. Producimos un daño en la doble cadena de DNA por una absorción de energía, una ionización del átomo, un daño directo e indirecto en esa doble cadena, y de ahí producimos una apoptosis. Pero hemos sabido más a lo largo de estos años. Sabemos que cuando administramos dosis por encima de los 8 o 10 Grays, estamos produciendo adicionalmente ese daño tumoral, un daño vascular, un daño mediado por la vía de las masas que impacta de forma directa en el daño tumoral a través de un daño vascular. Y estamos comenzando a hablar de los términos de ablación. Y probablemente estos datos vienen extrapolados, vienen de hecho de la radiocirugía a nivel cerebral. ¿Qué más hemos sabido desde el punto de vista radiológico? Pues que la radioterapia induce una respuesta inmune porque también induce unos cambios en el microambiente tumoral. Por lo tanto, y sale aquí ya a relucir el efecto no solamente local de la radioterapia, sino un efecto sistémico, el famoso efecto abscopal. Pero también sabemos, como digo, que la radioterapia es capaz, en combinación con otros tratamientos, en este caso con la inmunoterapia, a convertir tumores en principio fríos, como sería, por ejemplo, el cáncer de mama, en tumores calientes y mucho más sensibles a esta combinación terapéutica. Por lo tanto, hay un horizonte bastante esperanzador en la combinación terapéutica que también es importante destacar en esta sesión. Y por último, iré a los avances técnicos, pasando un poquito por encima, o resumiendo, mejor dicho, ¿cuál es el objetivo de los avances técnicos? Mejorar lo que nosotros llamamos el índice terapéutico, que básicamente es dar más dosis y controlar mejor el tumor, minimizando la dosis en los órganos sanos, es decir, minimizando el riesgo de complicaciones, buscar una radio más efectiva, más segura y más precisa. Por lo tanto, haremos una descripción de los avances en los 3 pilares de la radiación, que son la simulación y el contorneo, que esto básicamente, si hiciéramos un símil con hacer un vestido, la simulación y el contorneo sería el paso por la modista, la dosimetría sería la confección, es decir, hacer el vestido, coser el vestido, y ya la administración del tratamiento, que es poner el vestido al paciente, ¿no? Administrar el tratamiento. En el primero de esos bloques, en la simulación y el contorneo, hemos mejorado en los sistemas de inmovilización, en los sistemas de indexación de los pacientes, posiciones suprarreproducibles que se coloquen intactamente igual que el día que les hemos simulado. También el empleo de nuevas técnicas de imagen, emplear la fusión con resonancia, con PET, con todas aquellas herramientas que nos ayuden a definir mejor el tumor. Y, cómo no, a la hora de contornear y diseñar estos tumores, herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a trabajar de una forma muy homogénea entre diferentes compañeros. También dentro de la simulación, aunque no solamente en el contexto del cáncer de mama precoz, también en tumores metastásicos, que es importante destacar, hemos pasado del empleo de sistemas de marcos invasivos en los pacientes que se le administraba radiocirugía cerebral a sistemas frameless. Antiguamente había que atornillar unos marcos en la cabeza de los pacientes. Hoy en día esto ya ha quedado en la historia y tenemos sistemas frameless con la misma precisión submilimétrica. También tenemos sistemas incorporados a los aceleradores lineales, son los colimadores, que nos permiten dar forma al haz de irradiación. Ya no hay que colocar plomos a los pacientes. La radiación sale con la misma forma del haz que hemos determinado para el tumor que queremos irradiar. Pasando al segundo de los bloques, dentro de los avances técnicos, los avances en dosimetría. Esta es la parte que corresponde sobre todo al equipo de los radiofísicos y consiste en diseñar, en adaptar las dosis de radiación a los volúmenes de tratamiento. En concreto, en la mama hemos pasado de emplear solamente 2 campos tangenciales y opuestos a sistemas de compensación, a los segmentos y, en último lugar, a técnicas de alta conformación como son la IMRT y la VMAT.
Y ya no es una limitación la anatomía, da igual la anatomía que tenga la paciente, si son mamas más grandes, más pequeñas, una forma u otra. Tendremos que adaptar la técnica al paciente y no el paciente a la técnica. Por lo tanto, también aquí hemos visto avances y también desmitificar mitos, ¿no?, antiguos, igual muy adquiridos. Pacientes con expansor no se pueden radiar, pacientes con reconstrucciones con mallas no se pueden radiar, para nada. Sabemos que todo este tipo de dispositivos que se introducen en los pacientes tienen una densidad metálica y sabemos que existe una breve sobredosificación alrededor de estos dispositivos. ¿Qué nos dice la AAPM, la Sociedad Americana de Radiofísica? Nos dice que tengamos en cuenta estos elementos, que los identifiquemos, que les otorguemos una densidad en nuestros TPS y que empleemos los cálculos por heterogeneidades. Por lo tanto, tampoco existe una limitación dosimétrica, ni desde el punto de vista terapéutico ni de localización. Podemos tratar cualquier entidad tumoral, primario o metástasis, independientemente de cuál sea la localización, porque tenemos herramientas para ello. También para el tratamiento, como digo, de pacientes con múltiples metástasis cerebrales. Ya dejamos atrás tratamientos largos y dilatados en las semanas para tratar múltiples metástasis. Podemos hacerlo con técnicas de alta conformación, precisas, no invasivas. En media hora el paciente se va a su casa y podemos tratar múltiples metástasis de una forma muy segura y muy precisa. Y ya el último de los bloques, que es la administración del tratamiento, es muy importante no solamente diseñar bien los tratamientos, sino asegurarnos que los estamos dando exactamente donde corresponde. Por eso voy a hablar brevemente de lo que es la radioterapia guiada por superficie, la radioterapia guiada por imagen y todo el elenco de técnicas que existen de restricción o monitorización de la respiración de los pacientes. El primero de los avances técnicos, la SGRT, radioterapia guiada por superficie. Esto es una técnica que consiste en sistemas de luz estructurada, están en los techos de las salas y proyectan millones de puntos sobre la superficie corporal de los pacientes, de forma que sustituyen a los tatuajes. Ya no son precisos los tatuajes con estas técnicas. Monitorizan todo lo que es la superficie del tórax y si el paciente se mueve en un momento dado de su posición basal, automáticamente el acelerador dejará de irradiar. Existen múltiples casas comerciales disponibles, pero básicamente es uno de los avances más importantes. Segundo de ellos, radioterapia guiada por imagen. Cada uno de los aceleradores lleva incorporados diferentes dispositivos, pero básicamente vienen a enseñarnos, vienen a decirnos que lo que estamos tratando está exactamente en el sitio que hemos determinado. Son sistemas de imagen guiada. Ya hace años, a finales del siglo pasado, se empleaban las imágenes portales, radiografías en 2 dimensiones, las imágenes 2D que se podían hacer en aquel momento entre cada una de las fracciones para asegurarnos que irradiábamos en el sitio. Seguidamente comenzamos a hacer los Combin CT, que son imágenes tridimensionales, son muy parecidos a un escáner y de nuevo nos permiten ver que el paciente está colocado no solamente exactamente igual, sino que no hay variaciones entre las diferentes sesiones de tratamiento, desde el principio del tratamiento hasta el final, porque a veces los pacientes sufren variaciones, la mama reduce, se inflama, es decir, nos permite ver a tiempo real todo. Y también es verdad que se han incorporado los sistemas de radioterapia con resonancia incorporada. También nos ofrece una imagen 3D, inter e intrafracción. Podemos monitorizar durante el tratamiento qué es lo que estamos tratando. Y pasando a los sistemas de restricción del movimiento, sabemos que la cardiotoxicidad en el siglo 2021, mejor dicho, se asocia fundamentalmente a los tratamientos sistémicos, pero aún con todo, aún sabiendo que nos asocia sobre todo a la radio, hemos puesto en marcha dispositivos que nos ayuden a minimizar, a reducir todo esto. Por ello, vamos a hablar un poco de las técnicas de monitorización o restricción de la respiración, que separan la mama del corazón y minimizan la dosis a estos órganos sanos. Las dividiremos en 2 bloques, las técnicas que monitorizan la respiración y las técnicas que restringen el movimiento respiratorio. Yendo a cada una de ellas, el gating. El gating es una de las primeras técnicas, nos permite verificar con rayos X y nos rastrean y monitorizan de forma continua el ciclo respiratorio, precisan la colocación de marcadores fiduciales internos, pero es la única limitación, que haya que marcar con marcadores fiduciales. Pero básicamente nos permiten monitorizar a tiempo real el movimiento del tumor, con lo cual es una de las técnicas, las primeras que se emplearon.
Hemos pasado también a los sistemas de DIBH, Deep Inspiration Breath Hold, que básicamente como beneficio tiene que ya no es preciso colocar marcadores fiduciales internos, nos permiten también ver mediante SGRT, mediante técnicas de superficie, cuál es el movimiento real, monitorizan a tiempo real cuál es el movimiento del paciente y además el paciente controla su respiración a través de unas Google Glass o unas gafas en las cuales ve su respiración y sabe en qué momento tiene que parar y en qué momento tiene que respirar y de forma automática el acelerador administrará el tratamiento según su ciclo respiratorio. También el sistema tracking propio de la CIBER. Este es un brazo robótico que a la vez que irradia nos verifica dónde está colocado el tumor. Este también precisa la colocación de fiduciales, pero también sincroniza de forma muy fidedigna cuál es el movimiento del tumor y del paciente. El sistema ABC, el sistema Active Breathing Control, nuevamente, en este caso, lo que hace es restringe. El paciente, a través de un dispositivo manual, coloca una válvula en la cual establece cuál es la capacidad respiratoria en la cual va a mantener la respiración y solamente en esa franja respiratoria va a recibir el tratamiento de radioterapia. Es un sistema también muy paciente dependiente. Y, por último, el sistema de dampening, el más establecido, el que se hace en la mayor parte de los sitios, que básicamente consiste en una compresión controlada del abdomen. Es un sistema de restricción para que haya un mínimo desplazamiento del diafragma y básicamente al paciente se le hace un TAC 4D, en 4 dimensiones, y se establece un ITV, es decir, se irradia en donde está el tumor y en una área, un margen de seguridad alrededor de esa lesión determinado previamente. Como no, mencionar también el tratamiento de braquiterapia. Además, el clínico es un centro que tiene mucho peso en técnicas sobre todo de irradiación parcial o de administración de braquiterapia como técnica de EBUS. También son técnicas que ayudan a la precisión, a administrar de forma que la fuente de radiación vaya directamente al lecho de la tumorectomía y de forma muy precisa, intraoperatoriamente, podemos determinar exactamente dónde queremos administrar esa radioterapia. Pero ya por terminar, muy brevemente, quedan muchas cosas por demostrar, pero también mencionar los protones, que seguramente que los medios de comunicación los habrán oído. Son un tipo de dispositivos o aceleradores que en vez de emitir fotones o electrones emiten partículas pesadas, en este caso protones, cuya curva de rendimiento energético es completamente diferente a los fotones y que tiene como pegas que son tratamientos caros y que no tienen todavía incorporados ni sistemas de SGRT ni de monitorización del movimiento respiratorio, con lo cual todavía mucho por demostrar en el cáncer de mama, más si cabe las máquinas de iones de carbono, que igualmente la curva de rendimiento energético todavía es un poquito más diferente, producen un daño del DNA completamente diferente a los que conocemos hoy por hoy, pero incluso tienen mejor conformación que los protones, por lo tanto también mucho por conocer. Y por último, la radioterapia flash, que básicamente consiste en que la tasa de dosis, es decir, la dosis que damos de radiación por segundo, si en términos convencionales damos 0,1 Gray por segundo, pues la radioterapia flash da más de 40 Grays por segundo. Por lo tanto, desde el punto de vista radiobiológico, produce un daño celular completamente diferente por una depleción de oxígeno, disminución de radicales libres y una respuesta inmune que también miraremos muy de cerca a futuro. Por lo tanto, y para concluir, decir que tanto los conocimientos clínicos, radiobiológicos y técnicos han contribuido a mejorar la personalización de los tratamientos en el cáncer, mencionar que todo lo que hemos descrito hasta ahora ayuda a mejorar la precisión, la eficacia y también la tolerancia a estos tratamientos, y, por tanto, expandir esas indicaciones de pacientes solo con enfermedad precoz también a pacientes oligometastásicos con fines radicales, ablativos y curativos. Pero que, aunque los avances tecnológicos son claves en esta precisión, creo que no podría olvidarme de la importancia suma de los profesionales y los equipos humanos comprometidos con todo ello, que son los físicos, los médicos, los técnicos, las enfermeras y las auxiliares. Muchísimas gracias. Raquel, Nos sentamos todos. quedaros por aquí. Subir los ponentes. Tenemos 5 o 6 minutos para hacer algunas preguntas. Subiros. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, solo una, y ya la voy haciendo mientras que os subís. La pregunta sería para María Antonia. Has visto que hemos empezado la mañana con una charla de una enfermera, por lo cual eso es muy importante para nosotros, para los cuidados de los pacientes y para los tratamientos. Te quería preguntar por el catéter, que no lo conocía, el PIC-POR. Sabes que a veces cuando colocamos un portacás en algunas mamas lo colocan justo dentro del campo de radiación y demás. Alguna vez lo hemos cambiado. No sería una contraindicación absoluta para radiarla, pero bueno, no nos gusta que estén ahí. Entonces no conocía este catéter y me gustaría que me contaras tu experiencia
Y sí, yo creo que puede ser una buena alternativa a estos pacientes que muchas veces hay que colocar el catéter justo en la zona de tratamiento. A ver, yo tengo que decir que he hecho la formación, pero en el hospital no hemos empezado a ponerlo todavía. Pero la experiencia de las compañeras que lo están poniendo es, bueno, sobre todo de las pacientes, pues están encantadas. A nivel radiológico, como dices, pues no tendríamos ese problema. A nivel estético lo valoran mucho porque evidentemente el reservorio en el tórax deja una cicatriz que se ve. Y luego también nos facilita mucho el tema cuidados. ¿Por qué? Porque el PIC, que es la alternativa que estamos poniendo en las neoadyuvancias sobre todo, pues es un catéter a la larga un poco incómodo y es lo que más tira para atrás a los pacientes. Entonces esto, al ser un híbrido entre el PIC y el reservorio torácico, la verdad que es una alternativa muy buena. Entonces, en general, sobre todo la experiencia de los pacientes es maravillosa. Además lo hacemos, vamos, yo lo tiro siempre para mí, lo hacemos las enfermeras, no hace falta la sala de radiología vascular, sino que hace falta simplemente una sala limpia. Entonces, bueno, pues económicamente también tiene sus ventajas. Y supongo que se retira, ¿no? Cuando termina se retira, no exactamente. Como que se queda, ¿no? No, el catéter se retira, sí, inmediatamente cuando acaba el tratamiento. Bueno, os dejo que hagáis preguntas al público, quien quiera hacer alguna pregunta. Tenemos unos minutillos por aquí. Tengo una pregunta para el doctor García Lozano. Quería ver si se está dando... Quería saber si se está dando la situación ya de preservar la fertilidad e incluso hacer tratamientos ya de transferencia a pacientes, por ejemplo, leucometastásicas, que es algo que hasta ahora no nos planteábamos y se nos está empezando a plantear en la consulta. Y quería saber vuestra opinión, si se está planteando nosotros ya. Bueno, a ver, como te digo, nosotros una vez que nos llega, es decir, no nos hemos planteado y no hemos estado en esa situación, pero es verdad que nosotros el planteamiento que hacemos en estos casos es que la paciente tiene que venirnos con una indicación y con un pronóstico del médico que lleva a esa paciente. Si se dan las condiciones para que esa paciente se pueda quedar embarazada, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerle el tratamiento, pero no somos nosotros los que tomamos esa decisión. Sí es verdad que en estos casos, cuando hay alguna duda de cómo manejar a alguna paciente, ya no con cáncer, sino con otro tipo de patología, sí es verdad que tenemos una comisión hospitalaria en donde, por el especialista correspondiente y por un grupo que participa en esa comisión, se valora el hacer o no hacer el tratamiento. ¿Alguna pregunta? Le pregunto una duda aquí al doctor. ¿Todas las pacientes que van a preservación tienen un estudio genético? Y si no lo tienen, se lo pedís para ver si tienen un BRCA alterado o no. No, nosotros no lo... O sea, el tema de pedir o no pedir el BRCA, eso va en función, lógicamente, del médico que haya tratado a la paciente. En base a la historia clínica se ha considerado que tiene o no, o que la indicación de estudiar el BRCA. Muchas veces el estudio de BRCA, lógicamente, no nos llega hasta que nosotros no hemos hecho la preservación. Es decir, los casos que hemos hecho nosotros de preservación, que no tenemos tiempo, es decir, nosotros, como digo, nos llega hoy la paciente y si no es hoy, pues mañana estamos comenzando el tratamiento. Tenemos pacientes con BRCA que han preservado, pero que hemos sabido de que eran positivas una vez hecha ya la preservación. Vale. Por aquí. Con perspectiva de futuro, y bueno, enhorabuena por la charla, por supuesto, era muy complejo, era muy compleja. ¿Cómo quedará la quimioterapia citotóxica dentro de 10 años? Es decir, ¿lograremos, como queremos algunos, que se reduzca completamente a la mínima expresión? Es decir, que pasemos los oncólogos de ser esos médicos que ponen el suero rojo, que hacen que se queden las pacientes sin pelo, que hacen que vomite, que baje las defensas, a hacer que nuestros pacientes, algunos hombres también, pues sean, incluso en enfermedad avanzada, gente que va por la calle y que nadie puede identificar que tengan un tumor. No sé, ¿cómo lo ves?
Hombre, si ya la charla era compleja, la pregunta remata, pero bueno, la realidad es que depende mucho de si estamos hablando de una enfermedad luminal, pues sí, probablemente los inhibidores de ciclina llegaron para quedarse en enfermedad metastásica y en enfermedad precoz probablemente de aquí a no tanto estemos quitando quimioterapia a muchas pacientes. Esperemos que los resultados del estudio de Adapt Cycle con el ribociclib consiga evitar muchas más quimioterapias en esas pacientes de riesgo intermedio. Pero aún así, tú sabes que dentro de la enfermedad luminal es muy heterogénea, sigue habiendo pacientes que tienen un comportamiento biológico más de triple negativo que de luminal propiamente, y ahí seguiremos necesitando la quimioterapia. En tumores triple negativos de la misma manera, de hecho no paramos de intensificar. Sí que es verdad que con los nuevos fármacos, los inmunoconjugados y demás, probablemente estemos mejorando los resultados con menos toxicidad, y que sí que hay se vislumbra a algunas pacientes que estamos tratando con mucha intensidad, incluso estadios precoces, en donde vamos a poder evitar la quimio. Y en ER2 sí, ahí yo creo que hay muchos fármacos nuevos que están aportando excelentes resultados en eficacia, y ahí con los nuevos biomarcadores que estamos teniendo probablemente sí que consigamos desescalar mucho el tratamiento en un futuro. Bueno, una pregunta por aquí. Ya para Raquel, para cerrar la mesa. Con las nuevas técnicas de radioterapia, yo soy Fernando Henao de Oncología Médica de Sevilla. Con las nuevas técnicas de radioterapia, ¿crees que hay perfiles de pacientes en los cuales podemos evitar y obviar la cirugía y jubilar a los cirujanos con esos tantos problemas de quirófano que tenemos? Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Evitar la cirugía, hombre, es como un poco exótico, ¿no?, de momento, pero es verdad que pacientes con perfiles con respuestas patológicas tan importantes tras tratamientos neoadyuvantes, pues no sé si de momento obviar la cirugía, pero igual sí técnicas de momento desde el punto de vista radiológico, de múltiples biopsias, incluso rematar simplemente con radioterapia muy precisa en el lecho, ¿no?, de donde estaba el clip quirúrgico del tumor inicial. O sea, no creo que sea una cosa tan descabellada, creo que pueden ir para ahí los tiros, ¿no? Menos es más, se desescalan tratamientos sistémicos, se desescalan tratamientos quirúrgicos, cada vez menos linfadenectomías, igual cada vez también menos cirugías del primario. Y bueno, yo creo que tenemos las herramientas también para por lo menos dentro de estudio, por supuesto, pero yo creo que sí, que para ahí pueden ir los tiros. Bueno, si no hay más preguntas, creo que lo dejamos aquí. Vamos un poquito pasado de tiempo, pero bueno, un par de minutos nada más. ¿Vale? Muchas gracias a los ponentes y damos paso a la siguiente mesa.